Vamos a conversar con Robert Paulino Ramírez, director del Instituto de Medicina Tropical y Salud Global de la Universidad Iberoamericana UNIBE, quien advirtió que en el presente año la República Dominicana va a volver a tener casos de dengue en una proporción muy parecida a lo que se vio en el año 2023, que como todos recordamos, andábamos con la mano en la cabeza, porque fue como que de repente se nos fue de las manos. Vamos a conversar con Paulino Ramírez sobre este tema, pero primero una pausa. ¿Ya está Robert ahí? Muy bien, Robert. Bienvenido. ¿Cómo estás, Robert? Hola, Miralba, ¿cómo estás tú? Robert, oye, tú te vas a reír con lo que yo te voy a decir, pero desde el COVID yo no sabía de ti. ¿Cómo estás? Sorprendentemente, siempre situaciones catastróficas. ¡Cónchale! Pero igual siempre es un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo va todo? Todo muy bien, viendo cómo va moviéndose el escenario de las enfermedades endémicas, algunas no endémicas, otras que son emergentes o reemergentes. Y bueno, sí, la verdad hemos estado dándole seguimiento en los últimos años a las arbovirosis en sentido general, no solamente al dengue, sino en sentido general a todas las que se transmiten por mosquitos. Y bueno, sí, tú mencionabas que la semana pasada en una entrevista con el periodista Héctor Herrera Cabral estuvimos conversando sobre la dinámica de transmisión de dengue en la República Dominicana. Y sí, bueno, ¿qué es lo que ha pasado, Robert? Y él me preguntaba qué era lo que pasaba, porque él había tenido reportes de personas que habían niños que habían fallecido este año. Y bueno, mira, para la fecha, nosotros, no me encuentro nada raro lo que pasa, pero hasta el día de hoy se han reportado 3.889 casos sospechosos, de acuerdo a los datos del Ministerio de Salud Pública, que la gente siempre dice que son más, que hay un subregistro, pero yo no sé si son leyendas urbanas o es que realmente no se registra todo, por una razón o por otra. No estoy diciendo que sea algo a propósito ni con una mala intención, sino como que uno a veces oye tantos casos que uno dice, no, pero no puede ser que sea solo eso. Mira, lo que pasa con primero, el dengue es endémico en nuestro país, y segundo... Eso significa que siempre va a estar, que no se va a ir y que hay meses del año en donde tenemos un pico siempre. Exactamente, eso en sentido general lo que define una enfermedad endémica. Y segundo, que no toda persona que se infecta va a desarrollar manifestaciones clínicas. De hecho, en países endémicos, cuando se mantienen los mismos tipos de dengue circulando, es bueno que la gente recuerde que existen 4 tipos de dengue: el dengue 1, 2, 3, 4, y que te puede dar dengue 1 o dengue 2 primero, no importa en qué orden te vaya a dar. Lo que sí agrava las manifestaciones clínicas es la reexposición, es decir, si a mí me da por primera vez, probablemente pase desapercibido y las manifestaciones clínicas sean de una fiebre leve, sin mucho problema. La segunda vez que me dé, muy probablemente me va a dar con mayores manifestaciones clínicas, e inclusive si es una persona en etapa... Es decir, que no hay un efecto, perdón, Robert, para ir entendiendo, sí. No hay un efecto como, digamos, amortiguador o indemnizador, como sucede en otros casos con otras enfermedades, que cuando te da la primera vez, ya la segunda, bueno, pues ya te dio y tú estás inmune. Aquí es al revés. Es lo contrario, sí. Entre más se expone una persona a los antígenos del virus, no de los virus, porque son 4 diferentes, se agravan más los síntomas. Y, por ejemplo, en República Dominicana había estado circulando en los últimos 10 años el dengue 1 y el dengue 2. Eran los que habían estado causando la mayoría de los casos en nuestro país, pero el año pasado se introdujo el dengue 3, que no había estado circulando ni había sido identificado en los últimos prácticamente 10 años previos. ¿Y cómo habrá llegado, sabiendo que es un mosquito y que no es por contagio? Bueno, ahí voy, que resulta que como es endémico en nuestra región, en nuestro país también,
muchas personas se infectan, desarrollan manifestaciones clínicas leves, pero siguen teniendo el virus en la sangre. Un mosquito lo pica, puede viajar de un lugar a otro. Por ejemplo, el dengue 3 y el dengue 4 han sido reconocidos el año pasado circulando en el continente americano, específicamente en Sudamérica. Uruguay, Paraguay, Brasil, Colombia, Perú han estado teniendo casos de dengue 3 y de dengue 4. Por consiguiente, si nosotros viajamos a cualquiera de esos países y nos infectamos, tomamos un avión a República Dominicana y ya usted sabe. Y los mosquitos, si están aquí, pues ya los mosquitos permiten, y como son endémicos los Aedes, pues van a estar ahí siempre. Lo pican y bueno, ya está circulando en el país. Eso fue lo que pasó el año pasado. ¿Y qué pasó? Que el año pasado muchos de los factores climáticos que inciden en la distribución del dengue, una cosa importante, la mayoría de personas piensan que el dengue está dentro de los mosquitos. El dengue no está dentro de los mosquitos, el dengue está dentro de las personas. Y son los mosquitos los que lo llevan de una persona a otra persona. Es decir, que los mosquitos son vectores. El transmisor, exactamente, es un vector. Y por consiguiente, si nosotros tenemos una población que no tiene síntomas, va a mantener circulando de forma constante la presencia del virus dentro de una población. Yo quería mencionar, y por ahí iba a empezar mi comentario, de que solamente el 15% de personas que han tenido exposición primaria a dengue desarrollan manifestaciones clínicas. Es decir, que hay un porcentaje muy alto de las personas que le da dengue por primera vez que no desarrollan síntomas. Por eso, el número de casos de dengue reportados siempre va a ser mucho menor al que nosotros entendemos que debería ser. Y yo sé que, bueno, la gente lo relaciona con que el ministerio oculta datos. Siempre nuestro cerebro hace un bypass de lo que es más fácil, y lo más fácil es que haya una teoría conspirativa alrededor de las enfermedades, pero en realidad para las enfermedades endémicas es el comportamiento aquí y en cualquier lugar. Por consiguiente, lo que nosotros vemos en muchas ocasiones de los casos de dengue es solamente la punta del iceberg, porque todo lo demás, toda la base más amplia, en realidad no lo vemos, y eso es lo que mantiene que nosotros tengamos un corredor epidémico circulando desde el norte hacia el sur. El año pasado, cuando nosotros teníamos los casos aquí, en América del Sur todavía no había empezado la temporada de dengue. De dengue. Y fue justamente cuando nosotros entramos en invierno, cuando empezó en Brasil a elevarse el número de casos. Pero cuando en Brasil empiece a reducirse el número de casos porque empieza el otoño, aquí va a empezar el verano. Quiere decir que nosotros tenemos que empezar las medidas de precaución, de reducción de criadero de mosquitos y de circulación de adultos y de larvas de mosquitos mucho antes de que empiece, inclusive hasta la primavera. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos estaciones del año muy marcadas. Nosotros prácticamente tenemos así es, verano e invierno. Entonces, mira, aprovechamos una pausita para darle la bienvenida a Roberto Cavada, que se integra a esta conversación. Don Roberto, gracias. Le digo yo a Robert que desde el COVID no sabía de él y no lo veíamos. No, porque él va a otros lugares y eso, pero no nos cambia. Mire lo que ha regresado. Y ya hablaba del verano y el infierno, y es exacto, verdad. Y esa situación de no tener unas estaciones muy marcadas, permite que, bueno, haya mosquitos casi todo el tiempo y dengue casi todo el tiempo. Por eso hay que preocuparse y ocuparse todo el tiempo. Exactamente. Mira, nosotros hemos estado manejando temperaturas en estas últimas semanas de 26, 22, 23 grados, inclusive hasta de 17 grados aquí abajo en el litoral sur. Y eso no es tan bueno para la reproducción básica de mosquitos,
En realidad los Aedes necesitan temperaturas promedio de 31 a 32 grados. Sin embargo, algunos expertos meteorológicos ya han anunciado que empezando esta semana, principio de la otra, vamos a tener un aumento brusco de las temperaturas, así que vamos a tener temperatura de 34, 37 grados. Eso activa inmediatamente a las hembras de los Aedes para que empiecen a colocar huevos. Y eso significa que las adultas de los mosquitos aumentan su tasa de reproducción. Lo que nosotros sabemos desde el punto de vista de los factores climáticos, y eso es importante que la gente lo entienda, el clima como factor se rige o rige enfermedades como los arbovirus, como el dengue, como el Zika, como el chikungunya, como mayaro, como ropucha y muchísimos otros más, dependiendo de la temperatura y la humedad. Es decir, entre más caliente es la temperatura en un lugar determinado y más húmedo es en un lugar determinado, más rápido se reproducen las hembras de los Aedes. Normalmente, nosotros tenemos, o se ha estimado que el ciclo de vida de un Aedes va de 0 a 14 días, es decir, que tarda desde el huevo hasta el adulto maduro para poder picar y poder ser transmisor o vector de enfermedades, va a tomar unos 14 días. Sin embargo, cuando las temperaturas exceden de manera consistente más allá de los 32 grados Celsius, lo que hace la mosquita es que pone huevos más rápidos y se reduce el ciclo vital. Es decir, que en vez de tener un adulto maduro en 14 días, se reduce a la mitad y normalmente ya en 7 a 8 días tú tienes una población muy alta de adultos que son capaces de transmitir enfermedades como el dengue. También la temperatura está asociada a la oviposición, es decir, normalmente una mosquita de Aedes puede poner entre 50 y 60 huevos por cada ciclo de vida. Sin embargo, cuando las temperaturas son favorables de mayor de 32 grados, pues la cantidad de huevos se multiplica al doble, es decir, se incrementan hasta 100. Por lo tanto, por cada hembra mosquita, los Aedes pican para poderse multiplicar. O sea, lo que nosotros tenemos, la hemoglobina de nuestra sangre, lo que le ayuda al huevo del Aedes es a ponerse durito, a ponerse negro, como nosotros lo vemos cuando están en la pared de los tanques de agua y de los contenedores de agua. Entonces eso lo que le facilita es, o sea, ellas pican es para eso, para poderse multiplicar. Por eso el varón no pica. Nosotros nunca vamos a ver al mosquito varón picando a un mamífero porque no lo necesita. Entonces esos huevos, inmediatamente ella pica, ella ya está disponible para poner más. Y obviamente tú vas a tener en un periodo de tiempo muy corto una cantidad de mosquitos impresionante dentro de una población determinada si hay criaderos de mosquitos disponibles. Por lo tanto, una de las fases preparatorias en países endémicos como el nuestro es a que al menos 3 meses previo a la temperatura al periodo de tiempo de temperaturas más calientes se empiecen a hacer estrategias de eliminación de criadero de mosquitos de manera intensa y de manera activa.